Y vamos a hablar de la dependencia de Dios. El Salmo 127:1 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, ¿qué significa depender de Dios? Vamos a hacer una breve introducción. Depender de Dios significa reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, cosa que no es fácil, porque a pesar de su mismo ejemplo de dependencia con el Padre, muchos no aprendemos a depender de Dios. Depender de Dios es clave cuando estamos luchando con, con incorporar un cambio en nuestra vida, que es beneficioso, pero que a la misma vez es retador. Al depender de Dios, nuestra vida cambia su eje y ya no gira alrededor de nuestros deseos o nuestra voluntad. Jesús nos dejó el ejemplo de dependencia de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia en donde podemos ver que siempre pedía la voluntad del Padre. Y es importante que nosotros lo hagamos también. Y debemos entender una cosa. Debemos entender que la obra del hombre tiene su lugar, pero es de poca utilidad sin la obra y la bendición de Dios. Y debemos permanecer en obediencia a la palabra de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios juntos y debemos agradar a Dios en todo. Y debemos resaltar con total claridad que sin la presencia y bendición de Dios, todo el trabajo y esfuerzo humano es en vano. Es por eso que depender de Dios no es fácil, pero con la ayuda de Él podemos hacer. Y el punto 1 nos muestra el resultado de esta dependencia. Dice la palabra de Dios. El punto 1 es, separados de Jesús, nada podemos hacer. Y dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es llevar mucho fruto? El fruto del que habla Jesús es la semejanza a Él. En pocas palabras, dar fruto significa reflejar la semejanza de Jesús. La frase mucho fruto significa la semejanza cada vez mayor de Cristo. Crecer más y más a la semejanza de Jesús es nuestro propósito central en la vida. Nada podemos hacer separado del Señor. Cuando nosotros le entregamos totalmente nuestra vida a su control, Él se complace en guiarte. Él se complace en librarte de muchas situaciones que nosotros, con nuestro propio esfuerzo, no lo podríamos hacer. Y para eso es importante permanecer aferrado a la mano de Dios. Él nunca nos va a soltar de su mano, jamás. Pero nosotros sí podemos soltarnos de su mano. Y para eso es muy importante oír la palabra de Dios. Y el punto 2 precisamente nos lleva a esto, a oír la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
¿Qué significa oír la voz de Dios? Oír la voz de Dios en nuestra vida establece un sentido auditivo espiritual. Es decir, cuando su voz habla a nuestro espíritu a través del suyo, se traduce en obediencia sin recibir una orden directa, pero con una convicción de lo que sentimos. Más claro, de lo que escuchamos espiritualmente. Dios se manifiesta, y lo digo siempre, Dios siempre se va a manifestar a los espirituales y no a los carnales. Pablo también le decía a la iglesia de Corintio, no les puedo hablar como a espirituales porque aún soy carnales. Quizás es por eso que a veces no oímos la voz de Dios, porque nuestra carne antepone la espiritualidad de Dios en nuestras vidas. Cuando su voz habla a nuestro espíritu a través del suyo, se traduce en obediencia, vuelvo a repetir. Más claro, una persona carnal, óigame bien, una persona carnal actúa guiada por sus emociones. En cambio, una persona espiritual es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Oír la voz de Dios reconoce al Señor considerando sus palabras, reconociendo su poder, confiando en su dirección y siguiendo sus instrucciones. En todo momento, Dios desea guiarnos, pero si no estamos atentos a su voz, no escucharemos sus instrucciones y por lo tanto tomaremos el camino equivocado. Oír la voz de Dios atentamente significa abrir todo el corazón y el espíritu a Dios, anhelando su palabra, pidiendo que nos instruya, intentando comprender y cumplir cada deseo que Él nos transmita. Y Dios siempre está dispuesto a oír nuestro clamor. Y precisamente el punto 3 nos lleva a que oigamos la voz de Él y a que nosotros clamemos. Clamar a Dios es el punto 3. Y vamos a leer Jeremías 33:3, que ya todos lo conocen. Muchos lo dicen, muchos lo predican, pero a veces pocos lo aplicamos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué significa clamar a Dios? Muchos pensamos que orar y clamar es lo mismo. Sin embargo, existe una gran diferencia. Orar es hablar y dialogar con Dios, pero clamar es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición, aquella que salte de lo más profundo de nuestro ser. Y eso nos pasa a veces cuando estamos desesperados, cuando estamos afligidos, cuando vemos que las cosas no salen como nosotros queremos, nos llega la ansiedad y el desespero. Y eso nos lleva a tomar decisiones erradas. Eso nos lleva a no oír la voz de Dios y sí oír la voz de muchas personas que nos dicen esto, lo otro, y a veces escuchamos la voz de otra persona y no la voz de Dios. Es muy importante clamar a Dios. Y hay una cosa tan grande que Dios nos ha dado, es el Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo, cuando nos ve desesperados, cuando ve que las palabras no nos salen, cuando ve que estamos en silencio, Él intercede por nosotros. Él clama a nuestro Padre por nosotros. Y esa paz que Dios, al oír el clamor del Espíritu Santo por nosotros, llega a nosotros como un refrigerio y nos permite calmarnos y nos permite esperar y nos permite confiar totalmente. Y el punto 4 nos lleva precisamente a eso, a esperar en Dios, a confiar en Él. Él nunca nos va a abandonar. Nuestras fuerzas a veces se acaban. Y dice la palabra de Dios en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa respuesta del Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros cuando nosotros nos quedamos totalmente mudos, es precisamente que Dios nos dará nuevas fuerzas, nos dará ese alto de vida para seguir mirando siempre al cielo de donde viene el oportuno socorro. Y dice la palabra de Dios, como nos decía, que debemos esperar en Dios. No debemos claudicar ante nada. Debemos estar firmes en nuestras convicciones. ¿Qué significa esperar en Dios? Esperar no es sinónimo de una resignación pasiva, sino una confianza activa en el Señor, la cual nos permite esperar en Él y aguardar con paciencia. En vez de afanarnos, llevamos nuestras peticiones ante Dios y confiamos en que nos responderá de acuerdo a su tiempo y voluntad. Tener que esperar en Dios puede causar ansiedad, como lo dije anteriormente, e impaciencia, pues cuando lo hacemos, pareciera que Dios no hace nada. Sin embargo, debemos recordar que Él nos ama y nos ofrece dirección, provisión, ayuda y fortaleza durante el tiempo de espera. Confiemos en Dios y Él hará su voluntad. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y seamos agradecidos. Depender de Dios es de sabio. La dependencia de Dios nos permite vivir una vida tranquila. A veces la gente confunde cuando nos ves quizás sentado en un sillón o en un sofá o en la cama, acostado. A veces pensará la gente que somos negligentes, pero no es eso. Estamos confiando, estamos dependiendo totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque ya antes hemos hecho tantas cosas. Nos hemos movido por aquí, por allá. Hemos tocado puertas en un lugar, en otro lugar, y nadie nos ha respondido. Pero cuando hacemos las cosas conforme a lo que Dios nos habla, todo es diferente. Y Dios nos dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, dice. Buscad y hallaréis. Son cosas tan importantes que Dios a través de su palabra nos dice. Jesús lo dijo directamente y es por eso que nosotros debemos oír la voz de Dios, ser receptibles a la voz de Dios y no a la voz
de los que están muchas veces a nuestro alrededor. Aunque hay personas que nos hablan con mucho amor, nos animan para que no bajemos los brazos. Y eso es porque Dios les toca el corazón y nos habla. Pero cuando tú estás en la intimidad con Dios, ahí vas a recibir el abrazo fuerte, el abrazo de ánimo, la fortaleza y la seguridad de que Él está trabajando y en cualquier momento responderá a tu pedido. Así que, hermanos, amados, el deseo de mi corazón es que si estás pasando por un momento difícil, si estás haciendo las cosas en tu propio esfuerzo, deja ya eso. Deja esa carga al Señor y ve a depender totalmente de Él. Dios nunca te fallará y tú nunca te arrepentirás de haberlo hecho. Dependamos de Dios. Depender de Dios es lo más grande y lo más hermoso que podemos hacer en nuestra vida. Y siempre, como Jesús decía, que se haga tu voluntad. Así también nosotros debemos decir, que se haga tu voluntad, Padre amado, porque mi confianza está totalmente en ti. Amado Padre, gracias, Señor, por este momento y gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y ese hablar, Señor, contigo nos permite confiar totalmente en ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén.